Allá por 2003, una iniciativa de la Comisión Europea hizo a las autoridades comunitarias de defensa de la, entre comillas, competencia, llegaran a la conclusión de que resultaba inadmisible que Microsoft vendiera Windows junto con el reproductor de audio y vídeo de Microsoft, el famoso Windows Media Player. Alegaban que Microsoft se estaba aprovechando del efecto arrastre de Windows para colocar a los consumidores un producto que debería competir independientemente en el mercado. Al final, obligaron a Microsoft a pagar la mayor multa de la historia de Europa, 497 millones de euros, monto que acabó siendo superior por supuestos incumplimientos, y a ofrecer dos versiones de Windows XP, una con Windows Media Player y otra sin él. Esta última, que también existe para Windows 7, lleva por nombre Windows XP N. ¿Les suena? Imagino que no mucho, porque su fracaso de ventas fue mayúsculo. En abril de 2006, varios años después de salir al mercado, apenas representaba el 0,005% de las ventas de Windows XP. Ni fabricantes, ni minoristas, ni consumidores estaban interesados en comprar un producto defectuoso e insuficiente. ¿Era necesario que la Comisión Europea multara y obligara a Microsoft a comercializar con Windows un Windows con menos prestaciones que otro, con todos los costes adicionales que eso conlleva, para descubrir que los consumidores tienden a preferir el Windows con más prestaciones gratuitas? Parece ser que para una banda de burócratas que solo visitan los mercados para pisotearlos, sí. ¿Qué sorpresa más grande se debieron de llevar al comprobar que los consumidores hacían lo que todo el mundo preveía que iban a hacer? Juan Ramón Rayo, 2010. Muy buenas, sean ustedes bienvenidos una vez más a Polynomics, el podcast de política y economía, por supuesto, en un ambiente ameno y distendido. Recuerden, no sentamos cátedra. Mi nombre es Ángel García y cuento con la soberbia ayuda de mi gran amigo Joaquín Moreno. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Qué tal va la cosa por Murcia? Nada, Ángel, muy bien, muy bien. Ya se ve un poco la luz al final del túnel con todo el tema este de la pandemia, así que ánimo a todo el mundo que ya va quedando menos de esta pesadilla. Y nada, el tema que nos trae hoy por aquí, desde luego que va a ser interesante. Yo creo que a la gente le va a entretener un buen rato, que es nada más y nada menos que el tema de las Big Tech. Así que nada, Ángel, con muchísimas ganas de empezar por aquí a hablar de este asunto. Así que nada, a tu disposición. Perfecto, Joaquín. Así me gusta, con entusiasmo, que desde luego es un tema muy interesante, como tú bien has dicho, y de profundísima actualidad. Bien, dentro de esas FAN tenemos a Amazon, que es también un mega gigante con 1,6 billones de euros de capitalización. Estamos hablando de más del PIB de España, básicamente. Entre ellas también está Google, Microsoft y Apple. Básicamente estas son las grandes. También hay otras que también son muy grandes, pues como Tesla, por ejemplo, pero bueno, estas ya son menos usadas, menos conocidas o no están tan al día a día. Pero bueno, básicamente estas compañías, ¿quién no pasa por ellas a lo largo de un día? Exactamente, Joaquín. A mí, de hecho, las siglas que más me gusta es GAFAM, pero bueno, también FAM, con la G al final, Sí, yo imagino, puede servir. Pero bueno, fan es como de fango ya, una cosa así, un sí, poco sí, despectiva. parece un poco más despectivo. Bueno, en definitiva, como tú has dicho, estas empresas son grandes compañías tecnológicas y bueno, hay que decir que Google es una filial de una corporación más grande que es Alphabet. Entonces, pues que eso, pero aún así Google en sí mismo es un gigante y yo creo que a nadie le sorprende, desde luego. Sí, es muy común, de hecho, ver en la capitalización, o sea, cuando uno va a la bolsa, por ejemplo, normalmente se encuentra, por ejemplo, Google, la capitalización de Google, que es Alphabet, tiene Google A y Google B, que son dos tipos de acciones diferentes. Esto luego podemos explicarlo también un poquitín más, pero responde un poco a estrategias comerciales de las grandes compañías para tener un control mayor sobre la propiedad de la propia empresa. Es interesante, es un tema interesante. Y bueno, ya que estamos hablando un poco de Google, a mí me gustaría hacer una breve introducción histórica de estos gigantes. Google se puede decir que nació en California, concretamente, a raíz de la idea que tuvieron dos estudiantes de Stanford, llamados Larry Page y Sergey Brin, en 1998. Y bueno,
recibieron una inversión pronto bueno, lo que es la empresa nació en 1995, pero fue en el 98 cuando recibieron una inversión importante de $100.000 y a partir de ese momento pues empezó la historia que todos conocemos del garaje de Menlo Park y desde ese momento pues hasta que se ha convertido en un auténtico gigante. En cuanto a Amazon, fue obra de un tal Jeff Bezos, que a todos nos suena, en 1994, en la ciudad de Seattle. Mucha gente se confunde porque piensa que todas ellas pertenecen a eso, a California, Silicon Valley. a la zona de Silicon Valley, pero el caso de Amazon es curioso porque está en Seattle. Y aparte, Amazon, poca gente conoce que empezó comercializando libros y que su nombre viene de lo que es el Amazonas. Esa, digamos, idea de la inmensidad, que es lo que realmente quería abordar el amigo Bezos. Luego, Facebook todos lo conocemos, nació en 2003, de la mano de un tal Zuckerberg. Del alienígena Exacto. Zuckerberg. Que bueno, realmente también en el proyecto al principio, o sea, fue un proyecto suyo, pero él, digamos que copió lo que estaba realizando en un proyecto que les cargaron dos gemelos de Sí, apellido Narendra, que al final le denunciaron por eso, por robo de ideas. sí, Y tuvieron mucho follón con todo ese asunto y de hecho los gemelos estos son una pareja interesante porque incluso son uno de los mayores tenedores de Bitcoin a día de hoy, porque en su día cuando salió Bitcoin se compraron como cientos y cientos y cientos de Bitcoin y a día de hoy pues no sé si los vendieron en su día, pero vamos, que como tengan unos cuantos de los que compraron, desde luego que dinero no les falta. Son bastante claro, visionarios esta pareja. sí, sí, y luego también hay que decir que ellos no eran tampoco de California, de hecho eran estudiantes de la Universidad de Harvard en Massachusetts. Sí que es verdad que ahora la sede central de Facebook está en Menlo Park, al igual que el garaje este, como he dicho, de Google. Bueno, ahora vendría Apple, que es una de las, bueno, concretamente la segunda de estas Big Tech que se fundó. Concretamente se fundó en 1976 de la mano de Steve Wozniak y Steve Jobs, ambos que habían abandonado la universidad. Concretamente lo hicieron en Cupertino, California. Y el primer ordenador que sacaron, porque al principio se dedicaban exclusivamente a eso, el Apple I, nació en lo que era una propiedad de la compañía HP, lo cual no deja de ser sorprendente. Y ya por último llegamos, digamos, a la madre de todas, a la que empezó y a la que se ha enfrentado quizá a los procesos judiciales más duros, que es Microsoft, nacida en 1975 de la mano de Paul Allen y el famosísimo, Archiconocido. exacto, archiconocido Bill Gates. Y bueno, también hay que decir que eso, que esta pareja ha tenido bastantes problemas a nivel judicial por acaparar lo que es, digamos, una excesiva cuota de mercado y esto es algo que en Estados Unidos da mucho miedo. Pues sí, Ángel. Eso sería un poco la historia más inmediata, ¿no? De las compañías que todos conocemos. Pero a mí me gustaría añadir una cosa interesante, remontarnos un pelín atrás y ver un poco de dónde sale, pero sobre todo a nivel ideológico, todo el tema de los ordenadores, tal y como lo conocemos hoy, o por qué se han desarrollado de la forma en la que se han desarrollado, que bueno, y de todas las formas que podría haber sido, porque ha sido de esta forma que finalmente ha sido, ¿no? Entonces, déjame contarte una pequeña historia que yo creo que te va a parecer muy interesante y que es muy desconocida, ¿eh? Esto lo saco de fuente de la propia Silicon Valley, que estudié De en mi día Indas. en la carrera y que es verdad que no es muy conocido aquí en España. Entonces, bueno, para entender todo este asunto tendríamos que, bueno, que remontarnos un poco a la Segunda Guerra Mundial. En los años 60 en San Francisco se inicia un movimiento muy interesante que serán por una parte la New Left, la izquierda, lo que hoy conoceríamos un poco así más de la mano del feminismo, de todo el tema así sí, del mayo del 68, que es lo que más o menos la gente localiza, ¿no? En Francia. Y por otra parte surgen los hippies.
Todo esto se ve en el seno de la Universidad de Berkeley y toda la zona de la Bahía de San Francisco. Nos quedamos un poco con esas dos ideas. Por una parte la New Left y por otra los hippies. Entonces estamos hablando también de una generación que se crea en la Guerra Fría, pensando que el mundo pues, podría ser destruido en cualquier momento. Además, para muchos de ellos la cosa consistía en cómo abordar un problema global y además preservando al mismo tiempo la individualidad. Vamos a pensar que eso es un poco así lo que en aquel momento se pretendían pensar los jóvenes, ¿no? Total. También muchos de estos jóvenes eran personas que estaban en las mejores universidades. Como podía ser, pues eso, Stanford, Berkeley, eran chicos blancos también, de buena familia, muy inteligentes, de la élite básicamente, y que su futuro estaba básicamente encadenado a IBM. En aquella época IBM era o HP, eran así un poco las grandes a las que tú terminabas, y los ordenadores en aquel momento pues eran, vamos a decir que grandes salas en las que tú ibas, eran ordenadores casi destinados al ámbito militar y que bueno, que si estudiabas en una de esas universidades tú terminabas al final yendo a trabajar a un sitio de esos, ¿no? Entonces lo que ellos pretendieron crear un poco fue su propio sistema. No estaban interesados en desbancar las élites anteriores, estas de IBM, ¿no? Ellos estaban interesados en crear una sociedad paralela, crear una sociedad en la que hubiese una revolución de las mentes. Estaban muy obsesionados con el tema de la alteración de las mentes, ¿no? Y de aquí mucho el movimiento hippie. Entonces todos estos movimientos empezaron pues eso, con el tema del LSD, el tipo de drogas visionarias y todo este asunto, ¿no? Y bueno, a todo esto habría que añadirle también un poco la ideología de un tal, que esto podría buscar la gente si quiere buscar más información, de un tal perdón, de un tal Buckminster Fuller, que era un arquitecto. Este arquitecto, por ejemplo, hacía unos domos muy interesantes. No sé si habrás visto alguna vez un radar de estos militares que tienen como forma así de panal Sí, de claro. abeja. Pues ese tipo de estructura estaba muy ideada por este hombre. De hecho, si ves fotos de muchas comunas, los hippies tendían a hacer ese tipo de estructuras, así como de ese tipo de radares. Es más, no sé si conocerás también el Burning Man, que es como un festival que se suele realizar en un desierto, que es un festival así muy distópico. No sé si lo has visto, se hacen No, no me así suena. como... Sí, pues es un festival así, todo se celebra en mitad de un desierto, es de música, y la gente suele ir vestida así como un poco en Mad Max o algo así. Es así una cosa un poco estrambótica, pero muy curiosa. Entonces suelen ir mucho todos los gerifaltes de las grandes compañías, y por ejemplo Zuckerberg se alojó en su cabaña, era un domo de este tipo, así, este tipo de estructura. O sea que toda esa ideología de los hippies fue uno de los grandes influencias a la hora de desarrollar toda la ideología que subyace dentro de las grandes tecnológicas, de, de, la, de cómo cambiar la mente, de la revolución a través de la mente. Es más, hay uno de los grandes, también dentro de todo este movimiento, que fue al foro de Davos, tan famoso ahora, en el año 2000. Y ante el foro de Davos dio un discurso muy interesante en el que decía, vosotros no entendéis nuestro mundo. Nuestro mundo es el de las máquinas, es el de la inteligencia, es el de la revolución de la mente. Vuestro mundo está obsoleto. Vosotros sois las élites obsoletas que dominaron el mundo de la industria y tal. Nuestro mundo es paralelo al vuestro. No sé, es muy interesante. Y entonces, en lo que subyace un poco esto, de hecho, por ejemplo, el propio Steve Jobs, reconocido hippie, también estuvo muy influenciado de un que me acuerde. The Whole Earth Catalog se llamaba, que era una revista que inspiraría después a Wire, que es otra revista muy famosa dentro del mundo de Silicon Valley, de tecnología, y también inspiraría a Google en su búsqueda. Total, que toda esta ideología hippie ha sido uno de los grandes inspiradores de la tecnología tal y como la conocemos y de los grandes gerifaltes de las grandes tecnológicas. Y también me gustaría señalar, por último,
em, dentro de las comunas hippies también había una necesidad como de estar comunicadas unas con otras. Entonces, como muchos de estos eran de las grandes universidades y tenían mucho conocimiento de informática, fueron los que empezaron a crear la idea del personal computer para comunicarse entre comunas de forma electrónica. De hecho, en The Whole Earth Catalog, que fue una de esas revistas que más incidencia tuvieron dentro del mundo hippie, se enseñaba a cómo construir tu propio ordenador, qué componentes necesitaba, cómo la gente, cómo el ordenador iba a ser un instrumento de liberación, igual que las drogas o cosas de este tipo visionarias. Eh, y todo eso fue configurando un poco lo que en un principio pudo parecer un mundo mejor, o algo que nos llevaría a un mundo mejor, o un mundo en el que fuésemos más independientes, más autónomos y más libres. Y bueno, ahora seguiremos discutiendo si ese mundo es así ahora o no lo es. La verdad es que resulta muy curioso porque al final el movimiento hippie se asocia mucho con el tema de la desposesión, de, digamos, no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. ¿Sabes lo que te digo? Por ahí van los tiros del mundo hippie, o por lo menos lo que entiende la mayoría de gente. Sin embargo, a día de hoy, algo como un ordenador, hombre, si tienes un ordenador, pues como el mío, que tiene ya 8 años, igual no, pero si tienes el MacBook Pro último modelo y tal, es algo, pues eso, que en ningún caso se asocia con el movimiento hippie. No obstante, sí que es verdad que, aunque no todas las grandes tecnológicas, como hemos dicho, están ubicadas en California, sí que es verdad que eso, que la ideología de todos los grandes, digamos, ejecutivos y directores que están involucrados en este tipo de compañías están un poco asociados a lo que es la llamada ideología californiana. Claro. Que yo, o sea, si se tuviera que explicar a una persona en España, le diría, pues son una especie de liber progres. Digamos, son liberales, pero a la vez progres. O sea, es como una mezcla. A mí me gusta mucho una definición que he visto que es la mezcla de la de preocupación bohemia de los hippies con Ujú. la presión, perdón, no, con la pasión empresarial de los yuppies. Lo que son, Sí, digamos, sí, o sí, sí, sea, sí. todo el mundo sabe lo que son los hippies, pero los yuppies es, digamos, pues los típicos empresarios jóvenes que a lo mejor, pues eso, con 30 años ya ocupan puestos de dirección o de bastante responsabilidad en una empresa, bien formados, que tienen muchos conocimientos tecnológicos. Pues bueno, la mezcla de ambos da como consecuencia, pues eso, Yo creo que esa definición lo clava, desde luego. Además, y fíjate también mucho el tema de, por ejemplo, el budismo también como que es una cosa que está ahí en ellos, ese tipo de mentalidad del mindfulness, de la meditación, todo ese progresismo extraño exacto. mezclado con la empresa así más competitiva. Y todo aderezado con las tecnologías de la información y la comunicación, por supuesto. De hecho, Ujú. esta ideología tiene referentes muy reconocidos en el ámbito liberal, como es la rusa Ayn Rand. Y bueno, lo que sí que es un poco, digamos, extraño ahora mismo es que hay muchas de estas empresas que, obviamente, se encuentran dentro de este movimiento ideológico que están abandonando California. De hecho, hay un movimiento llamado Texodus, como el éxodo, y muchas de ellas se están yendo a un estado como es Texas, un estado, pues eso, que destaca por su conservadurismo. Por qué está ocurriendo esto, Joaquín? Hombre, pues porque California es uno de los sitios con más tasas de impuestos. De hecho, en Estados Unidos, vamos, quien se va a California es casi un loco, ¿no? Así que le gusta. Es verdad que tiene las playas, tiene unos sitios maravillosos, también tiene mucha gente, es un sitio más bien liberal, que hay otros estados que son mucho más conservadores. Pero es cierto que hay gente que ya está empezando a hacer la balanza y la balanza les sale más a favor de irse a Arizona, que es un sitio también muy atractivo, que está muy cerca de California, vamos, está al lado. También de irse a Texas, a Florida, otros sitios que evidentemente te salen muchísimo más rentables. Es más, el propio Elon Musk creo que ahora se ha trasladado todo a Texas. Desde luego que sí, y aparte a eso, a la fiscalidad, hay que sumarle el coste de vida en lo que es California.
California, en comparación con Texas, está súper poblado. Y, sinceramente, teniendo muchísimos empleados, como en ocasiones suelen tener estas grandes compañías en sus sedes centrales, pues eso, los empleados ven como el acceso a la vivienda es algo privativo, por muy buenos Imposible. sueldos que tengan. Sí, sí, sí. Además, California, pese a tener altas tasas de impuestos, tampoco es que tengan un estado del bienestar demasiado bollante, porque no sé si habrás visto las imágenes de sitios como Los Ángeles, ciertos barrios, que bueno, los vagabundos campan, pero como si fuese eso, auténticas ciudades chabolistas en mitad de las calles, que da auténtico miedo. Desde luego que sí. Yo la verdad que no he tenido la oportunidad de estar en Los Ángeles, pero conozco San Francisco y Sacramento. Y bueno, lo que no conocí es gente que viviera allí. Porque yo creo que llega un momento que trabaja tanta gente dentro y vive tan poca que es muy complicado ver a una persona, a un, pues eso, A un nativo. exacto, a un nativo de San Francisco o de Sacramento. Bueno, Joaquín, los últimos años hemos visto que todo este tipo de compañías, de hecho las 5 que hemos presentado antes, han tenido problemas legales. ¿Por qué motivo? Bueno, principalmente por el que, como muy bien comentabas en el editorial, por temas de monopolio. De hecho, muchas se están empezando a... Ya hay muchos órganos reguladores que están empezando a intentar meterle mano. Se ha planteado ya la idea de dividirlas en varios trozos, algunas de ellas. Pero es sobre todo por su situación estratégica. Ahora mismo el mundo está girando al control de la información absoluto. De hecho, me gustaría hablar un poco más tarde sobre el tema de lo que se llama o se intenta conocer ya como el capitalismo de la vigilancia, Ah, estás haciendo spoiler ya, ¿eh? haciendo spoiler. Y, y sí, sí, sobre todo lo importante que se están empezando a convertir este tipo de compañías y también cómo mm, tienden a matar un poco la competencia en ciertas cosas. Por ejemplo, el caso de Google ya se ve como cualquier empresa que salga, como Waze, por ejemplo, el caso de la aplicación esta que conoce mucha gente de tráfico. Enseguida, cuando es una aplicación israelí, estuvimos hablando de las startups israelíes, el caso de Waze era una aplicación que funcionaba muy bien y en cuanto empezó a despuntar un poco, Google ya la compró. Claro, evidentemente están en su derecho y si ambas partes están de acuerdo, pues cómo no, ¿no? ¿Cómo no se van a comprar? Pero es cierto que sí, que están empezando a tener muchos problemas. De hecho, vimos todas las imágenes de Zuckerberg nervioso ante los tribunales estadounidenses cuando se enteraron del caso de Cambridge Analytica y de la venta de datos. En fin, se están convirtiendo en empresas muy importantes, absolutamente estratégicas, que tienen mucho poder, porque es verdad que en el fondo tienen mucho poder, y que cada vez se le está intentando meter mano, pero al mismo tiempo que se les mete mano, están creándose algunas regulaciones que, que incluso pueden perjudicar a la competencia y darles incluso más poder a este tipo de compañías. Lo que pasa también es que estas compañías tienen muchos contratos con los servicios de inteligencia, con el ejército americano, entonces también ese statu quo, esa reciprocidad también hace que ya se hayan consolidado demasiado. Entonces ya otras no interesen, ¿no? Ya las que están son las que tienen convenios, pues por ejemplo Apple está obligada a no encriptar su nube para que el ejército pueda acceder a los datos sin mayor problema. Entonces este tipo de acuerdos y tal ya están muy cerrados. Entonces, por tanto, también hay mucho dinero que ha entrado por parte del gobierno a estas empresas. O sea que ya hay mucha permeabilidad entre el gobierno, entre el Estado y estas propias empresas. O sea que por esa parte también tienen mucho poder, claro. Sí, bueno, pues la verdad que muy interesante que eso, que no haya una separación, digamos, estricta del todo entre este tipo de compañías y el Estado, lo cual perturba muchísimo a cualquiera que se ponga un poco a pensarlo. Dice, es que este tipo de compañías obviamente tienen todos nuestros datos. Cualquiera que los use, pues eso. Perdón por la expresión, Joaquín, pero nos dejan en calzoncillos completamente.
Así que eso, me gustaría decir que existen ahora mismo 3 leyes en Estados Unidos antimonopolio. De hecho, Estados Unidos, antes de la existencia de monopolios en su territorio, ya tenía miedo a los monopolios. Entonces, por ese motivo, en 1890 salió la ley Sherman antitrust, digamos, asociaciones financieras de gran importancia. Luego, en 1914, salió la ley Clayton. Y luego, en 1915, surgió lo que es, digamos, la Comisión Federal del Comercio, que promueve la justa y libre competencia. El monopolio, digamos, que impide básicamente la competencia, porque al haber solo un competidor, pues obviamente no existe competencia alguna. Y la competencia es algo que beneficia al consumidor. A mayor competencia, menores precios y mayor calidad. Sí, sí, desde luego. Lo que pasa es que, claro, aquí surge el debate, por ejemplo, de si Google es un monopolio. Hombre, todos somos libres de coger mañana mismo y empezar a usar otro servicio. Si quieres, por ejemplo, en vez de usar Gmail, usas, yo qué sé, ProtonMail, que es más seguro, o usas cualquier otro, el de Outlook o cualquiera. Si no te gustan los mapas de Google, pues puedes usar otro. Si no te gusta el buscador, pues puedes buscar en DuckDuckGo, que es otra alternativa. O no sé. O sea que realmente, claro, ellos se pueden escudar un poco en decir, bueno, nosotros te damos este servicio, si te gusta lo usas y si no, no. Y eso es así. Exactamente. Realmente solo se le puede acusar a este tipo de compañías como Google de monopolio a través de 2 vías, que no son 2 vías, digamos, exageradamente, pues eso, pronunciadas a la hora de establecer los monopolios. Una sería lo que digamos el acceso al recurso, en este caso serían los datos, porque Google a día de hoy tiene los datos de todos los que hayan abierto una cuenta de Google, que es yo creo la mayoría de gente al menos en Occidente, pues eso, sus datos ya sabe que los tiene la compañía y por eso, digamos, ese recurso que serían datos es algo que otras empresas que quisieran, pues, por ejemplo, hacer un buscador web o un servicio de mensajería de email, no dispondrían. Y por otro lado, al margen de lo que sería el recurso, también está el efecto red, porque este tipo de negocios, uno de los valores añadidos que tienen es que, pues, a más gente que utilice el servicio, pues mayor red tendrán y entonces eso va sumando valor. Con cada usuario se va sumando valor. Tú, si estás en Facebook y de pronto sale, pues no sé, otra red social llamada Pepito, si en Pepito no hay usuarios, a ti no te va a interesar estar en Pepito. Tú te quedarás en Facebook porque en Facebook estarán las fotos de todo el mundo, las páginas que te gustan y en definitiva serían esos 2 tipos de vías. ¿Qué pasa? Que realmente nada impide que otras compañías recojan datos. Y también hay que ser honesto y decir que tú, por mucho que tengas una cuenta de Google, no te implica tener la cuenta, o sea, no te impide tener la cuenta Pepito, puedes tener ambas. Entonces, por eso, el tema de acusarlas de monopolio, en mi opinión, está un poco, pues eso, cogido con pinzas, la verdad. Y luego, hay otro argumento bastante potente que es el tema de la compra de empresas. Al final, si las Big Tech se van a dedicar a comprar empresas para que no le hagan la competencia, lo que se van a convertir es básicamente en capitalistas, digamos, poner el dinero para que se desarrollen otros proyectos. Y bueno, mientras se sigan desarrollando otros proyectos, por mucho que lo compren estas Big Tech, se van a seguir desarrollando. Entonces, realmente no va a haber un perjuicio para el consumidor. Y bueno, si a alguien le da muchísimo miedo que cada vez sean más poderosas porque cada vez compren más, también hay que decir que no se puede comprar indefinidamente. Llega un momento que este tipo de compañías se descapitalizarían completamente. Entonces, realmente yo creo que el problema no viene por algo relacionado con monopolio, oligopolio, nada de eso. Yo creo que el problema clave de esto es lo que tú antes has adelantado y que más adelante vamos a hablar en profundidad, que es el capitalismo de la vigilancia, lo que hacen con nuestros datos. Efectivamente, Ángel, efectivamente. Sí, como estabas comentando muy bien, el caso de Google es que es un caso también bastante particular, ¿eh? Pero, claro, en el caso de Google, yo no sé si te habrás dado cuenta que, por ejemplo, si buscas a través de Google un vídeo,
normalmente todas sus referencias van a ser a YouTube. Si buscas un mapa, todas sus referencias serán a Maps. Si buscas un servicio de correo, te dirigirá a Gmail y tal. O sea que o sea, a veces también se le ataca un poco a Google de querer barrer demasiado para casa y no ser. Porque claro, un buscador es como una especie de bandeja. Y se interpreta que una bandeja tiene que ser algo neutral, que tú buscas un término y en la bandeja se te muestra todo lo que hay. Y sin discriminar de ninguna forma, esto es lo que hay, esto es lo que más interesante y tal. Pero claro, también se le acusa a Google un poco de barrer demasiado para casa a la hora de presentar esa bandeja porque quita unos en favor de otros y normalmente en favor de sí mismo. Entonces como que se retroalimenta y cosas de este tipo. Y bueno, esto que dices de Google es cierto. Obviamente Google pues te lleva a YouTube, te lleva a Google Maps, te lleva pues eso, aplicaciones que, digamos, se quedan en casa. No obstante, también hay que destacar que en los 90 Microsoft tenía una cuota de mercado del 90% y Microsoft incluía Internet Explorer. A día de hoy nadie utiliza Internet Explorer. Todo el mundo, yo por ejemplo con mi ordenador que también, pues eso, el sistema operativo es Windows, utilizo Google. Al final Google Chrome. Entonces, realmente yo creo que no es tan peligroso porque a fin de cuentas realmente si que tú estés utilizando Google no implica que no puedas utilizar otro tipo de reproductor de vídeo y demás. Sí que es verdad que obviamente Google te va a recomendar el suyo propio. Es un poco, pues eso, digamos, básicamente lo mismo que le acusaban a Microsoft, lo que le están acusando ahora a Google. Google también tiene problemas con la justicia por el tema de monitorizar el tráfico para identificar amenazas competitivas. Apple, sin embargo, de lo que se le está acusando últimamente es por el tema de la comisión que se lleva por las aplicaciones que ofrece en la App Store y que, por supuesto, siempre va a favorecer a Apple Music que a Spotify, por ejemplo. Y luego, en cuanto a Amazon, por la explotación de datos de todos aquellos proveedores que operan en su red para imitar esos productos y sacarlos, pues, los suyos propios. Y en cuanto a Facebook, lo que hemos hablado antes, de adquisición de otras empresas, lo cual puede ser malo al final para Facebook porque se descapitalice. Sí, desde luego que son empresas que en el fondo, por muy gigantes que sean y por muy monopolísticas que puedan parecer, es cierto que dentro de sí mismas tienen la semilla propia de su propia debilidad. O sea, Google no te va a ocultar un resultado a no ser que sean ya cosas muy extremas, pero no te va a ocultar un resultado un competidor si tú lo buscas, te lo va a mostrar. Entonces, al final, por ejemplo, si por cualquier motivo, por tema de privacidad, por ejemplo, la gente decide optar por otro tipo de servicio, pues simplemente pivotará y se irá ahí. Será por ese motivo, por cualquier otro. A lo mejor mañana surge otro servicio que da mejor resultado que Google y la gente pivotará hacia ahí, como pasó en el caso de Microsoft. Y Microsoft se tuvo que reinventar. De hecho, yo creo que ya Microsoft de lo que Windows ya no sacará tanto dinero. De hecho, yo creo que lo da gratis ya. Y tuvo que pivotar a todo el tema del cloud computing, creo, de servicios en la nube, también saber explotar muy bien todo el servicio de toda su Office y todo este sistema que tienen ellos y este tipo de cosas. A mí, pues eso, hablando de temas de privacidad y como estábamos comentando antes, cabe mencionar el término acuñado por Susana Zuboff, que es una psicóloga de Harvard que ha estado estudiando durante muchos años todo el tema de las tecnológicas y la influencia que tienen y cómo se comportan, y acuñó el término este de la capitalismo de la vigilancia. Ella evidentemente es una autora de izquierda más bien, de ahí ese término del capitalismo, asociado un poco también al término de neoliberalismo, y plantea que a día de hoy, a mí me parece muy interesante, yo de hecho lo recomiendo un montón el libro, me tiene muy enganchado, plantea básicamente que lo que pensamos, que normalmente Ángel se suele pensar que se suele decir, si una aplicación es gratis, es porque tú eres el producto, ¿no?
Esto lo hemos escuchado todos mucho. Ah, no, eso es gratis porque tú eres el producto. Esto es gratis, pues puedes buscar por Google gratis pues, porque eres el producto. Pero es que realmente no eres el producto exactamente. Eres la materia prima. Y esto es una distinción interesante porque no les interesa tanto lo que busca, sino lo que ella dice que es el excedente conductual, que es todo aquello que sobra, todo aquello que parece irrelevante. Por ejemplo, imagínate que tenemos un sensor en el móvil que te detecta el giroscopio, creo que se llama, ¿no? Que le das la vuelta y se da la vuelta a la pantalla. Todo eso, ¿cómo se maneja eso? La presión con la que se toca una pantalla. Dirección hacia la que se miran los ojos. Palabras que recoge el micrófono. No sé. O incluso forma de escribir, velocidad a la que tecleas. No sé. Imagínate el dato más extravagante y más extraño que te puedas imaginar. Pues eso se convirtió en el modelo de negocio especialmente de Google. Google es la que cogió este modelo de negocio. Son los grandes, los grandes explotadores, ¿no? De este tipo de negocio. Esto pasó alrededor de los años 2005, 2006, que fue cuando Google tenía el buscador y tal, y no sabía cómo sacar dinero de eso. Tuvieron que monetizar de alguna forma, sacar rentabilidad, y entonces optaron por este sistema. Se dieron cuenta a través de una serie de experimentos bueno, que todo esto tenía un poder predictivo que después podían vender. Que esto es realmente la madre del cordero de todo este tipo de tecnológica. Digamos que, como en la ley seca, de cara al público se vende en las farmacias, se venden medicamentos, pero por la parte de atrás se vende alcohol. Pues con las tecnológicas pasa un poco eso. Se venden predicciones a futuro, a otras empresas. Nosotros no vamos a ser los que obtengamos esas predicciones, pero son todos esos excedentes conductuales, cualquier cosa pequeña capaz de ser recogida por cualquier tipo de sensor, todo eso configura un modelo, alimenta una serie de inteligencias artificiales, de modelos de Big Data y tal, que más tarde se vende y que evidentemente es súper rentable y de hecho es el gran foco de negocio a día de hoy, es la gran mina de oro, el tema de los datos, la recogida de datos y la explotación de datos. Pues ya te digo, por muy, 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 muy pequeños que puedan ser, todo eso se recoge, se analiza, se procesa y se vende. Sí, pero yo no me quedaría ahí, Joaquín. Dices de que eso, que al final estamos hablando de predicciones, pero también hay unas declaraciones muy, para mí, muy perturbadoras de la doctora Zuoff, que por cierto se graduó en filosofía en la Universidad de Chicago, que dice que estas compañías como Google escanean nuestras emociones y manipulan nuestra conducta para su beneficio. Se nos estimula para que nuestros deseos encajen en sus necesidades. O sea, estamos hablando de que al margen de que, pues eso, utilicen predicciones, digamos que cuando todavía somos libres, por así decirlo, libre pensadores, pues las predicciones que hacen sobre nuestra conducta es lo que comercializan. Pero luego van más allá de eso y directamente nos hacen que dejemos de pensar y ellos piensan por nosotros y al final hacemos lo que ellos nos están diciendo. Cuando nos ponen una sugerencia para ver una peli en Netflix, mismamente eso puede ser, ¿sabes? Manipularnos un poco. Y bueno, un caso muy particular es el de Pokémon Go. Este juego tan simpático que no sé si salió por 2016, al final lo que conseguía es que gente fuese a centros comerciales a capturar Pokémon. Y luego esa gente muy probablemente terminara comiendo en el Burger King del centro comercial, comprándose, yo qué sé, una chaqueta en el, ¿sabes? En el Al final es que realmente a mí eso es lo que más me preocupa, no que vayan a predecir lo que vamos a hacer, porque al final si intentan predecir, pues yo creo que ahí hay un margen todavía de Se libertad. pueden equivocar un poco. Exacto, pero cuando nos Sí, sí. dirigen ellos es algo completamente, pues eso, a mí me da un poco de miedo, tengo que decir incluso. Es realmente perturbador, pensar, porque claro, un cambio, y esto es lo que se está viendo, que a lo mejor está viendo incluso mm,
perturbación a nivel político, o sea, que puede haber un interés político detrás, que, que las perturbaciones no se producen de forma clara, no te ponen una pistola en la cabeza y dicen tienes que pesar tal, no. Las perturbaciones estas son pequeñas, pequeñas, muy pequeñitas, em, pinchacitos que se van dando a lo largo de mucho tiempo, que son los que va dirigiendo un poco el tema mental. Y yo creo que aquí tienen que haber infinidad de estudios psicológicos de mil formas que tú y yo no conocemos, pero que seguramente ellos sí, y que todo eso lo sepan a la hora de manipular. Yo, por ejemplo, hay una cosa muy interesante dentro de la comunicación política, que es donde yo me dirijo, o sea, a lo que yo me dedico, que mucha gente habrá escuchado el tema del relato. Bueno, pues el relato, eso de que hay que combatir por el relato, ¿no? El relato viene de la teoría del agenda setting o del framing, que es básicamente como el establecer la agenda o el enmarcado, que también se conoce así. Básicamente, no te están diciendo lo que tienes que pensar. Por ejemplo, se suele decir, había un libro muy famoso que se llamaba No pienses un elefante. Evidentemente piensas en un elefante. Pues lo que se pretende con la manipulación de este tipo, por lo menos en la política, a nivel más básico, es no decir lo que tienes que pensar, pero sí el marco en el que tienes que pensar. Un buen caso, por ejemplo, sería el de calentamiento global, por ejemplo, podría ser un tema, ¿no? Pero bueno, yéndonos al marketing, podría ser, tiene una bebida sin azúcar o con azúcar. Te mete en un marco en el que ya no piensas si tiene otra cosa que no sea azúcar. Como que te mete en ese, o por ejemplo, el marco también globalismo, antiglobalismo, ¿no? Ya te hace pensar dentro de ese marco. Lo importante de los marcos o de ese tipo de manipulación es que no te hace pensar dentro de un esquema. Y en ese esquema es donde ellos influyen. Ellos te dicen qué hay dentro de qué sistemas hay dentro de ese marco, ¿no? Entonces ahí te manipulan, ahí ya te dicen, pues tienes que pensar esto, tienes que pensar lo otro, o te dan esas posibilidades de pensar tú lo que quieras, pero siempre dentro de ese marco. Y así es como funciona un poco a nivel de política. Y tú imagínate lo que tiene que estar haciendo esta gente. Sí, desde luego que sí. De hecho, antes han mencionado un caso también bastante perturbador, el de la empresa de Cambridge Analytica, una empresa con sede en Reino Unido que precisamente se le acusa un poco de utilizar ese nombre para beneficiarse de la famosa institución de Cambridge, la que da el B2 y todos los títulos de inglés. Y bueno, esta consultora especializada en recopilación y análisis de datos para publicidad, en concreto, supuestamente se utilizaría pues eso, para disuadir a votantes de raza negra que no votasen a Hillary Clinton y por eso, en teoría, ganaría Donald Trump las elecciones. Pero bueno, al margen de esto y un poco aparte, a mí me gustaría sacar a relucir un concepto que he aprendido de leer un poco sobre la doctora Zuboff, que es la corporatocracia. La corporatocracia, para que nos entiendan, sería lo que es, digamos, un gobierno de las corporaciones. ¿Tú crees, Joaquín, que es posible que las Big Tech se vuelvan tan poderosas que ya ni siquiera el gobierno estadounidense ni ningún gobierno en el mundo las pueda sentar en el banquillo como está haciendo ahora mismo y básicamente al final se conviertan en nuestros líderes? No creo que sea algo así. Al fin y al cabo, yo creo que un poco en la línea que estábamos hablando antes de los monopolios y tal, que en algún momento puede que haya un germen dentro de ellas que sea la propia semilla de su destrucción. Pero yo creo que lo que sí va a ir pasando, y es lo que estamos viendo, que por ejemplo haya que se conviertan en empresas casi estatales, que yo creo que van por ahí los tiros. Estamos viendo, por ejemplo, en el caso del Partido Demócrata, como han tenido unos lazos, unos vínculos tremendos. Ahora, de hecho, se han filtrado unos vídeos de Mark Zuckerberg hablando de la responsabilidad de Facebook a la hora de que no, de que no hubiese un golpe de Estado, ¿no? Algo así como de que Trump no siga. La responsabilidad de Facebook en que Trump no siga. Y como estaban muy en la órbita ya del propio Partido Demócrata, que nos podrá parecer bien, nos podrá parecer mal, pero bueno, a fin de al cabo están cogiendo un posicionamiento político claro y muy definido. Está en el caso de Twitter, en el caso de Google también, por supuesto, también se han filtrado muchas charlas internas de sus CEOs y de sus altos cargos, de las charlas motivacionales que le daban
a su plebe, ¿no? A sus A trabajadores. su plebe. Sí, sí. De cómo tenían que pensar o cómo tenían que estar contra Trump, ¿no? Y cosas de este tipo. Bueno, Entonces yo Joaquín, no yo creo creo, que acabas de abrir un melón nuevo, o sea, otro punto de lo que es, digamos, este podcast, que es el tema de la censura de estas Big Tech al efectivamente, expresidente de Estados Unidos. efectivamente, ahora entraremos en ese tema. Pero es verdad que el tema de las corporaciones como algo ya incluso más poderoso que los estados, yo no creo, no lo creo, pero sí que se junten de tal forma que veamos movimientos de censura tan fuertes como lo que estamos viendo ahora. De hecho, yo creo que no sería raro empezar a ver que Internet que conocíamos hasta ahora, sí, de todo el esquema de YouTube, mm, todo el ecosistema que estamos todos más o menos acostumbrados y tal, veamos cómo empieza a tender únicamente hacia un sentido y todo lo que no sea eso se extinga o se intente apartar de ahí. Pero bueno, Internet podrá agenciarse de alguna forma. Bueno, Joaquín, pues vamos con un tema también bastante caliente, que es el de la censura de las Big Tech a Donald Trump. También tenemos que decir que aunque no forma parte de las Big Tech, vamos a hablar un poco de Twitter porque realmente ese fue el germen de esta censura, ¿no, Joaquín? Sí, como tratamos en el episodio de Estados Unidos, vimos pues eso, que Trump alentó de alguna forma a llevar a que la gente se movilizase hacia el Capitolio y vimos como un presidente de Estados Unidos no podía comunicarse tras su censura con los propios manifestantes. De hecho, evitaron que se retuitease el tuit en el que decía que eso no continuase y tal. Por tanto, llegaba menos gente y ya hoy día ya no podemos entrar a la cuenta de Donald Trump, ¿no, Ángel? Exactamente. A ver, al margen de Twitter, que como hemos dicho no es una de las Big Tech, hay que decir que Facebook también le bloqueó. Y luego existe una red social llamada Parler, donde había bastantes, pues eso, seguidores de Trump, donde hablaban del tema. Y entonces lo que hicieron Apple y Google es que no se pudiera descargar esa aplicación a través de sus tiendas de aplicaciones. Entonces realmente fueron de esas 5 que hemos hablado, al menos 3 censuraron a Donald Trump. De Microsoft y de Amazon no sabría decirte, pero esas 3 por lo menos sí. Y 3 de 5 al presidente de los Estados Unidos yo creo que es bastante considerable. También es verdad que yo considero que esta censura es un poco, pues eso, es un poco incoherente. A ver, al margen de lo que pudiera decir Trump, que no lo voy a entrar a valorar porque eso fue en otro capítulo, estamos hablando de que Twitter ha permitido que el Ayatollah Khamenei, el de Irán, pues eso, llame a la sangre, a, a los verdaderos iraníes. O que tampoco censura a gente como Maduro. Entonces, realmente, o sea, porque me puedes decir, no, al final Trump no ha cumplido los términos o condiciones de Twitter y por eso Twitter, como es una empresa privada, tiene el derecho a expulsarle. Por supuesto que Twitter tiene todo el derecho del mundo. Ahora, me parece bastante incoherente que lo echen a él y no echen a gente como Maduro, a gente como, pues eso, el Ayatollah Khamenei. Al final me resulta muy extraño. Y bueno, por eso te quería preguntar, Joaquín, ¿tú qué opinas al respecto? A ver, claro, hay quien dirá que bueno, que Twitter, al ser una empresa privada o Facebook, son responsables de lo que pasa dentro de ellas y si a su imagen de marca, por ejemplo, no les beneficia, por ejemplo, el caso de YouTube. YouTube tiene una política muy estricta, pues por ejemplo, con el tema de la pornografía. Si ven cualquier contenido de ese tipo, lo bloquean. Entonces, claro, dice, no, pues por temas de marca y de lo que queremos que esto sea, no queremos que haya este tipo de contenido y lo censuran, lo quitan inmediatamente. Entonces, claro, están en su derecho. Pero claro, surge un poco ahí el dilema cuando son temas de ideas políticas, porque si ellos van de que a esto tiene que haber libertad de expresión y tiene que haber tal, y se nota que quitas a unos para beneficiar a otros, o simplemente no te interesa que se te identifique, o por ejemplo, imagínate con ideas neonazis dentro de tu plataforma, lo censura. Mm, sí, estás en tu derecho, a lo mejor los anunciantes no quieren
meterse ahí a publicitar ese tipo de contenido y cosas de este tipo. Entonces, claro, ellos deciden pues quitarlo, ¿no? Ahora, ¿hasta qué punto es legítimo eso? ¿Debería de hacerse? Al fin y al cabo es que hay que tener en cuenta que este tipo de plataformas se han convertido casi en instituciones públicas, en el sentido así de que son foros de debate público. Entonces, claro, estás interviniendo un poco sobre la vida pública casi de la gente. Exacto. Yo creo que lo podemos dejar en que es legítimo, pero no es ético. Sí, yo creo que van por ahí los tiros. Yo creo que van por Exacto. ahí los tiros. Pues bueno, Joaquín, al margen de todo esto, a mí me gustaría sacar a uno de los grandes protagonistas de lo que es nuestro programa, que es China. Ojo, cuidado con las Big Tech chinas. Igual que Estados Unidos tiene GAFAM, China tiene BAT. ¿Quién es BAT? Pues BAT son nada más y nada menos que tres gigantes tecnológicos como Baidu, que es, digamos, el Google chino, Alibaba, que es una especie pues, de Amazon, por así decirlo, comercio online, e-commerce, y luego está Tencent, que es básicamente servicios de Internet. Y bueno, hay que decir que China realmente es un gigante que no para de crecer y que, de hecho, en la pandemia es de los pocos países que ha seguido creciendo y que a día de hoy, entre las 100 empresas más importantes del mundo, o no sé si más importantes, pero con más valor de mercado en el mundo, Estados Unidos, que ha sido siempre la potencia con el mayor número y lo sigue siendo, tiene un total de 38, según la revista Forbes. Pero China, que hasta hace nada tenía menos de 20, ahora mismo, bueno, ahora mismo puede que incluso más, pero en mayo de 2020 ya había conseguido colocar 32 empresas entre las 100 con mayor valor de mercado en este ranking de la revista Forbes. Desde luego es algo que no tiene precedentes, ¿no, Joaquín? Es increíble y siempre últimamente se solía decir eso, que se creaba un unicornio. Las unicornios son las empresas estas que en un año, creo que es en un año, alcanza una capitalización de 1.000 millones de dólares. Y creo que en China se creaba una, no sé si cada día o algo así, o sea, una auténtica salvajada. Sobre todo en ambientes como en el de, eh, ¿cómo se llama? La ciudad esta que está en la de Hong Kong, la de Shenzhen, Shenzhen. ¿no? Ujú. Y, y sí, no me extrañaría. De hecho, los chinos, esto también me gustaría saber qué es lo que opinas sobre el tema, optaron por una estrategia de al gran cortafuegos, de no dejar que entrase nada que no fuese eh, el propio mercado chino de este tipo de empresas. No dejaron entrar ni a Facebook, a Apple sí la han dejado, curioso, es de las pocas que pueden vender ahí. Google, yo creo que aquí Google ha sido listo. No dejan el navegador de Google ni ningún servicio de Google, pero sí dejan Android, que, como decíamos en el tema del capitalismo de la vigilancia, Android, que se repartió gratis, básicamente porque el objetivo es extraer datos, único objetivo es extraer datos y venderlos y hacer predicciones y modificación de conducta y tal. Android sí que opera allí, de hecho tuvieron muchos follones con Huawei al limitar el tema de Google allí con los servicios de Huawei. Y eso, ellos optaron por limitar mucho la venida de empresas extranjeras de este tipo y han conseguido, para bien o para mal, tener ahí su propio mercado con grandes empresas. Pues eso, Tencent, por ejemplo, con el WhatsApp chino famoso, que es WeChat, que lo usan para todo, la red social para todo. Incluso Y pagan con esa red social, con sí, WeChat. sí, es muy curioso porque los chinos hace 40 años no tenían ni dinero y ahora han pasado de no tener ni dinero físico a pagar con arroz, a pagar con un código QR. Vamos, que el salto Exactamente. ha sido abismal. Yo, de hecho, cuando estuve allí, cualquier cosa, o sea, incluso un perrito caliente de estos que hay por la calle o un escorpión frito, te lo podías comprar con un, con un código QR, vamos, que eso era estupendo. Y nada, sí, básicamente eso. Desde luego que sí. Y para los que les preocupa el oligopolio o el monopolio de las Big Tech, pues eso, que eche un ojo a China porque estas tres compañías, eso sí que son monopolios, pero 100%, porque Pero básicamente 100%. tienen el respaldo del Partido Comunista, que al final
pues aunque no sean propiedad pública, aunque sean entes privados, todos sabemos que tú no puedes ser un empresario en China si no tienes amistad con Xi Jinping y el resto de la tripulación. Sí, totalmente. Si en Estados Unidos todavía sospechamos de que puede haber cierta independencia entre las empresas y el Estado, que cada vez se va haciendo más corta, desde luego que en China ya es absolutamente descarado, vamos, es que la compenetración y tal es absoluta. Sí, Y sí. también esto es curioso que las empresas tipo Google están empezando a acercar posturas con el gobierno chino y con estas compañías tipo Tencent y tal, porque les están empezando a vender también a ellos muchos modelos que a lo mejor ellos no son capaces de hacer todavía, sobre todo de reconocimiento facial, que evidentemente el reconocimiento facial lo tienen muy implantado en China, en todas sus calles y en todos sitios, pues para tener a la gente el buen rebaño, ¿no? Exactamente. Eso sí que es capitalismo de la vigilancia. Es, Sí. el modelo chino es, digamos, capitalismo de amigotes de la vigilancia. Es Sí, como lo eso podríamos ya es bautizar. la distopía ya más absoluta. Yo de verdad espero que no nos quieran dirigir hacia algo parecido porque desde luego que no es conveniente para nadie. Pues ya sabes, Joaquín, que ahora mismo hay quien sostiene que el mundo va a ir hacia el modelo chino o hacia el modelo globalista, uno de los dos. No va a haber, A no mí va a me haber gusta quién el se salve. modelo suizo. Yo, Ángel, yo si quisiese un modelo, yo quiero el modelo suizo. A mí que no me hablen ni de uno ni de otro. Oye, yo me apunto contigo, ¿eh? El modelo suizo. O el modelo de, fíjate, no hace falta ni irse a Suiza. Con Liechtenstein me conformo, o con Bueno, Estonia. o más cerca, coño, nos vamos a Andorra. Andorra mismo, ahora que está tan A de ver si moda. este podcast empieza a dar un poquitín más de dinero y nos vamos a Andorra, Ángel. Exacto, que sepa todo el mundo desde este momento que si nosotros tenemos el día de mañana suficiente dinero, nos vamos a Andorra. Ya está, o sea, quien avisa no es traidor. Después que no nos llamen perros judíos para arriba. Exacto, lo decimos desde el primer momento. A ver, a ver, a ver. Y nada, Joaquín, ya. Y bueno, me gustaría hacerte una pregunta, Ángel. Viendo el tema de la censura que estamos viviendo y que ya cada vez se le ven más las orejas al lobo, hay más gente concienciada del tema del capitalismo de la vigilancia, de que cada vez al haber menos barreras entre el Estado y este tipo de compañías, evidentemente la privacidad es una cosa importante. ¿Tú cómo crees que puede ir evolucionando Internet en general con el tema de la censura? ¿Crees que van a haber alternativas, que la gente va a seguir habiendo un discurso así un poco más disidente o más diferente al que promueven estas compañías? O... A ver, al final, como tú muy bien has dicho antes, nosotros somos un producto para ellas, o como, me ha gustado más lo que has dicho de que somos una materia prima a explotar, por así decirlo. Entonces, somos nosotros los que tenemos que ver, porque no es que nosotros demos nuestros datos por nada, al final, todas estas compañías muchas veces nos están dando servicios gratis. O bueno, no es gratis porque a la vez nosotros les damos información, pero bueno, pagamos con información unos servicios. Entonces, realmente, al final, lo que tiene que pasar en nuestra cabeza es valorar si esa pérdida de privacidad al dar nuestros datos a cambio de servicios nos merece la pena. Si estos servicios son lo suficientemente buenos que merecen, pues a cambio, recibir unos datos. Entonces, al final lo que yo considero es que eso, tenemos que pensar. Y pensando, pues seremos capaces de valorar si nos merece la pena dar esos datos a cambio de servicios o no. Entonces, en esta valoración tenemos que considerar pues esto que dices del tema de la censura, Joaquín. La censura, muchas veces nosotros pensamos que es algo que afecta al resto y que no nos va a afectar nunca, pero realmente eso no es así. Un día puede ser tú y otro día puedo ser yo. Y si cuando te ha pasado a ti yo no he tomado una serie de medidas para evitar que luego me pase a mí, pues al final me va a terminar pasando. Y estas empresas, por mucho que nos sigan dando servicios, si vemos que con esos datos al final lo que consiguen es pues eso, un poder demasiado exagerado que les hace que en muchas ocasiones puedan incluso censurar a una persona y no le dejen, pues eso, de tener libertad de expresión en un medio que, digamos, usamos todos, que al final, aunque sean empresas privadas, medios como Twitter son medios públicos,
pues es algo completamente perjudicial para nuestra sociedad. Pero ya eso depende de nosotros. ¿Qué pasa? Que, como hemos dicho antes, el capitalismo de la vigilancia cada vez va a provocar que pensemos menos. Entonces, ahí está, yo creo que realmente el problema, que llegue un momento que seamos tan, no sé, tan borregos o tan zombies que no nos demos cuenta y hayamos, pues eso, vendido totalmente nuestra libertad, nuestra capacidad de pensar, toda nuestra información, todos nuestros datos y ya sea demasiado tarde para volver atrás. Entonces, yo considero que el futuro de estas tecnológicas no es el de establecer monopolios, quizá en el futuro sean, pues no sé, grandes fuentes de capitalización para otras tecnológicas, pero más allá de eso, no creo que su poder haga que solo podamos usar Google, Amazon, Apple, Facebook y Microsoft, pero sí que es verdad que de seguir en esta dinámica es posible que a lo mejor no solo ellas, pero que las tecnológicas en general, pues decidirán un poco por nosotros. Sí, yo creo que quiero ser optimista y yo creo que em, aunque haya una censura y que cada vez vayamos viendo cómo se va tendiendo hacia una línea ideológica concreta y tal, y se censure un tipo de discurso o todos los discursos que no sean uno, eso evidentemente al final se irá cayendo un poco por su propio peso y se irán generando nuevos espacios. A día de hoy, por ejemplo, estamos viendo el renacimiento, o sea, el nacimiento de muchas webs tipo .tv, sobre todo en Estados Unidos, en las que para escapar de este tipo de censura, pues ellos pues con sus propios medios de reproducción, fuera de YouTube, por ejemplo, con Vimeo y cosas de este tipo, se están desvinculando un poco de todo eso. Lo único que, claro, ya tienes que buscarlo más específicamente, no va a ser el foro de debate público como puede ser un Twitter o puede ser un YouTube y tal. Entonces, bueno, quiero ser optimista y pensar que Internet ya escapó en su momento a las grandes compañías, que ya no hay una compañía o varias que se puedan hacer con Internet como tal, ni estados ni siquiera, pero es verdad que cada vez serán más acaparadoras probablemente este tipo de compañías y que cada vez exijan más datos. Y eso será así, cada vez se exigirán más. Después serán temas biométricos sobre todo, serán pulseritas que te cojan la temperatura, que te cojan todo tipo de asuntos. Y después será pues un implante o Dios sabrá lo que será, ¿no? Pero ellos cuanto más datos puedan extraer, pues mejor. Y evidentemente yo creo que eso también la gente será consciente y que surgirán dentro del capitalismo, eso también es cierto, que está la semilla de que puedan surgir cosas que no tengan ese modelo de negocio y que de esa forma podemos escapar de todo eso también. O sea que cuanta mayor libertad haya en el fondo, y si las empresas estas no nos manipulan la mente lo suficiente, como lo están haciendo, podremos poco a poco encontrar pues eso, nuevas fuentes de libertad o nuevas empresas, nuevas posibilidades que no nos sometan exclusivamente a esas, claro. Sí, Joaquín, yo también voy a ser optimista y yo creo que al final vamos a ser capaces de seguir pensando por nosotros mismos. Pero bueno, yo creo que hay que leerse todos. Hago el llamamiento desde aquí, todos a leerse Capitalismo de la Vigilancia, de la doctora Subos. Y nada, a ver si de esta forma evitamos la catástrofe. Pues Pues sí, nada, yo también. Joaquín, la verdad es que llevamos ya casi 1 hora y cuarto hablando. Y eso, no Sí. sé si te gustaría añadir alguna cosilla más que se nos haya podido quedar en el tintero. Nada, yo agradezco mucho vuestra atención, espero que os haya parecido muy interesante, que hayáis podido desconectar un ratillo escuchando todas estas cosas. Al final, pues eso, quiero hacer un llamamiento sobre todo a ser optimista, a que toda esta situación al final siempre encontrará su redil y que al final la verdad y el bien siempre aguanta un puñetazo más que el mal. Por supuesto que sí, los buenos tienen que ganar. Y nada, Joaquín, antes de despedirnos, me gustaría recordarles a nuestros oyentes o televidentes que nos vean por YouTube que, bueno, el algoritmo es un poco cabroncete y hay que darle like y suscribirse, me gusta y si eso poner algún comentario para posicionar bien los vídeos y que eso, que Y no, compartir y compartir. y compartirlo, por supuesto, y que sería algo que si lo pueden hacer, ya sé que es un follón,
Pero bueno, que nos ayudaría muchísimo a posicionar bien los vídeos y que cada vez más gente nos vea. Y bueno, y en definitiva, que si os gusta este proyecto y lo hacéis, esto va a permitir que sigamos con él. Así que nada, me estoy enrollando. O sea que eso, Joaquín, ha sido un placer como siempre. Me lo he pasado en grande, he aprendido muchísimo. Y nada, tío, te agradezco mucho este rato que hemos pasado y un abrazo enorme. Igualmente, Ángel, un placer como siempre. Estoy encantado de estar por aquí, y así que pasó un tiempo estupendo. Así que sin más, un abrazo gigante a todo el mundo y nos vemos en el siguiente programa con más chicha.